Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo va eso por ahí? Muy buenas, Ismael, ¿qué tal? ¿Estás con frío o con calor? Pues mira, ahora tenemos unos días de calor que no se corresponden con la época del año, con el mes de abril. La verdad es que es un calor propio del mes de junio, con lo Oh, cual esto tiene que cambiar de alguna manera, no es normal. claro, últimamente estoy empezando a creer que eso del cambio climático es verdadero. En fin. Oye, Gloria, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre de viajes por la literatura y el cine, de la que tú has hecho una reseña introductoria muy buena. Y de ahí, pues bueno, vamos a hablar de toda la inmensa cantidad de temas de este libro que yo escribí en los últimos 20 años. Y hay dos colaboraciones en De Viaje por la Literatura y el Cine, que son una es de Manuel Vallagas, La Generación del Silencio, que donde él habla también de, es decir, de mi novela La Hostería del Tesoro, ¿no? Y en Vallaga, bueno, eso fue escrito, ayer mismo le pregunté, en el año 82, que estamos hablando entonces, 35 años que se escribió. Y una reunión que tuvimos con varios escritores, y antes de irme de New York hacia California, eso fue por el año 86, así que estoy hablándote como de más de 30 años, algo así, ¿no? 31. Pero bueno, fuera de estos dos textos que no fueron escritos por mí, de Vallaga, que es la Generación del Silencio, y más allá de su tiempo, que me lo escribió, pues claro, Roberto García es un amigo mío, por eso es tan elogioso, ¿no? Bueno, los dos son amigos míos de hace mucho, los dos lo conocía de Cuba. Y fuera de eso, pues bueno, la mayoría vienen de los últimos 20 años para acá, o sea que es un recorrido, por eso te digo, le llamo de viaje por la literatura y el cine. Pero bueno, háblame entonces de lo que la impresión de la lectura en ti. Bueno, pues De viaje por la literatura y el cine es el título de una obra tuya, como has dicho, de Ismael Lorenzo, compuesta de una serie de relatos, unos más largos y otros más cortos, que muestran la pasión expresa del autor por el mundo cinematográfico y literario. Tal obra se halla separada en capítulos y cada uno de los cuales constituye un relato diferente, que puede ser una reflexión del propio autor, un punto de vista crítico, una reseña literaria, etc. De amena y fácil lectura, el viaje por la literatura y el cine también supone un recorrido histórico por los bagajes del arte que ofrece al lector una visión global sobre los temas tratados, así como una invitación al propio juicio crítico. La obra presente está escrita en un lenguaje coloquial, por así decirlo, accesible a cualquier tipo de público, donde abunda la narración y la descripción, así como los datos de tipo cinematográfico, literarios y artísticos en general, pero en una evolución temporal. No todos los relatos están escritos por ti, por Ismael Lorenzo. Podemos hallar los nombres de otros autores, como ya has comentado tú anteriormente, que han conseguido mantener el peculiar estilo del autor principal de una manera magistral y sorprendente. De un modo general, recomiendo su lectura, puesto que cada relato es diferente, aunque la temática de los mismos sea similar. Ello propicia mantener el interés del lector de principio a fin. Como he dicho con anterioridad, la invitación a la reflexión y la crítica que existe a lo largo de toda la obra y en cada uno de los relatos constituye otro de los motivos por los cuales aconsejo su lectura. Pero de un modo más personal y específico, debo decir que existen algunos relatos que han atrapado más mi atención que otros, sobre todo aquellos que propician la diversidad de opiniones sobre un mismo asunto y el abordaje de una misma temática desde varias perspectivas. Pues puedo poner como ejemplo el relato de Marcelino Panivino, que viene a constituir una visión crítica sobre la degradación que ha sufrido la literatura y el cine en la actualidad, En busca de la literatura perdida, que supone un recorrido muy bien elaborado sobre la obra de Marc Proust. El último couplet, que es el título de una de las películas de Sarah Montier, y que el autor, de Viaje por la literatura y el cine,
pone como ejemplo para denunciar manifiestamente la violencia en el arte cinematográfico actual. Una guerra olvidada, ahora en tiempos de odio, un relato basado en Malas de Carmín, que es una novela de Alfredo García Francés y que constituye una reseña literaria de la misma para analizar la guerra interna en Colombia, dando a la reflexión sobre el tema de manifiesto tras y los peligros que afectan en el mundo online, un relato que toma como referencia a la película Tras, para poner en relieve el lado más macabro de la era interactiva y las redes sociales. El relato Gatos y Escritores, un relato muy original de Ismael Lorenzo, que recoge una genuina analogía entre la común personalidad de los gatos con los poetas, que el mismo Ismael puede ampliar un poco más, como Mi Niña Lucy y Su Lindo Nene, donde también Ismael nos pone de manifiesto su pasión por los gatos, buscando un punto en común entre la vida de estos felinos y la de los humanos. Los peligrosos escritores y poetas, un relato que especialmente me ha gustado muchísimo por la temática que aborda, como es la persecución a la que fueron sometidos a lo largo de diferentes personalidades de la literatura por no comulgar con el régimen político imperante. O la era de la cultura light, que constituye una crítica abierta a la banalización del arte y la literatura por la proliferación de las redes sociales, etc. Por todos los aspectos que he mencionado, creo que dedicarse por la literatura y el cine es una apuesta aconsejable a ese lector que desea obtener una visión histórica y evolutiva, a la vez crítica y reflexiva sobre algunas obras literarias y cinematográficas desde una perspectiva personal, como es la de Ismael Lorenzo y algunos otros autores que usan varios relatos de la obra, manteniendo siempre una postura imparcial y abierta a cualquier otro tipo de consideración. Y bueno, creo que a continuación el autor puede darnos más detalles sobre el libro que estamos tratando y comentar de manera más minuciosa algunos de los relatos recogidos en este peculiar e interesante viaje. Gracias, Gloria, por esta introducción que ha sido magistral. Gloria, como te había dicho anteriormente, este es un libro que, bueno, de mis textos que he escritos son como de 20 años o quizás un poco más, algunos un poco más. Otros, los de Manolito Cambayaga y de Roberto García, datan de los años 80, los dos están en los 30 y pico de años. Y bueno, yo lo inicié, bueno, recordando a Jaime Belechazzi, que era un pintor de mucho talento y de mucha mala suerte también, y que escribió un libro, es decir, escribió un cuento que es magistral. Por eso yo le llamo un Don Quijote de la pintura, porque bueno, sin barba y sin caballo, era alto, desgarbado, también encorvado, pero siempre luchó con fuerzas más grandes que él. Me lo presentaron, creo que era por allá en una de esas tertulias que nos hacíamos en el Hotel Nacional. Era una época donde no existía, por supuesto, estamos hablando los años 60 y pico largos, 68, 70, éramos muy jóvenes. Y en esas tertulias, pues bueno, como casi todos los que estábamos ahí éramos escritores, aspirantes a escritores, o actores, actrices, en fin, en una de esas hicieron una redada y el gobierno se llevó a todos los que estábamos allí en aquella tertulia. Yo por suerte aquel día no había ido, pero Jaime Belechazzi pues sí estaba y se lo llevaron, y ahí estuvo cerca de 2 años en una granja, por el hecho nada más de simplemente ponerse a hablar de boberías, es decir, de cine, de esto, lo que se oía. Y entonces, y después de eso, bueno, muchos más, es decir, muchos de estos amigos, ahí coincidía con el periodista que pues bastante conocido después, Ciro Bianchi, que yo lo recreé en mis libros de Matías Pérez, Entre los Locos, como el doctor Banchi. Entonces,
Bianchi era un periodista que decía una mentira con un nivel así tremendo de énfasis que todo el mundo se lo creía. Incluso él decía que él había cubierto los juicios de Nuremberg, pero imagínate, era en el año 45, no estaba ni nacido. Entonces, pero eso se lo creía mucha gente en muchos sitios, ¿no? O sea, ese era el doctor Bianchi, y que yo incluí después como recuerdo dentro de mis escritos. También estaba el poeta Rogelio Fabio Hurtado. Con Fabio, bueno, infinidad de veces tratamos de escapar de aquella isla de infierno, y en una de esas protestas que él hacía de poética, pues bueno, se desnuda y sale caminando, bueno, por supuesto la policía lo cogió por una de las avenidas principales de La Habana, ¿no? La avenida de los Presidentes, se queda al mar, están en el mar. Y bueno, todo ese tipo de cosas. También conocí a Delfín Prat, que era de mi generación, esa generación del silencio de que habla Manolito Vallaga. Delfín fue quien me presentó a Reinaldo Arenas allá en la Cinemateca, ¿no? Y Reinaldo ya lo habían premiado con El Mundo Alucinante, o sea que también comenzaba todo eso es, este primer texto es precisamente hablando de todo eso, ¿no? Es decir, de aquella época de los años 60, principio de los 70. Y bueno, después de eso nosotros nos fuimos separando, cada uno fue dejando la isla como podía. Algunos, como Rogelio Fabio, pues no la ha dejado completamente, aunque él tiene un hijo que vive aquí. Pero bueno, eso es lo que es. También, bueno, Arenas, coincidimos mucho en esa tertulia del Hotel Nacional y en la Cinemateca. Después de eso nosotros fuimos, pues bueno, evolucionando. A través de Reinaldo Arenas fue que yo saqué mis primeras 3 novelas que había escrito. Él la sacó a través de un contacto de una francesa que se lo envió a Severo Sarduy en París. O sea, era La Ciudad Maravillosa, que fue la primera, Alicia en las Mil y Una Camas y La Hostería del Tesoro, que ya en La Hostería del Tesoro aparece el doctor Bianchi. Entonces es un oeste, y la primera edición la tenía precisamente un autorretrato de Jaime Brechaze cuando salió de su segunda prisión política. Lo habían capturado en la Cinemateca echando panfletos, y ese cowboy con espejuelos es un autorretrato de Jaime Brechaze, que era un magnífico pintor, y también que hizo un cuento de los grandes de la literatura hispanoamericana del siglo pasado y de todos los tiempos, Hoy es Justo. Aunque él no se las daba de escritor, pero Hoy es Justo, que es de un muchacho que iba a ser fusilado y que nunca había tenido un contacto con una mujer. Él lo conoció en la prisión, y él transmitió ese relato, que es muy, pero muy impresionante. Se está publicado por Creatividad Internacional en otros lugares. Y bueno, este es el texto sobre que se va desarrollando ese un Don Quijote de la pintura, ¿no? Donde yo recuerdo esos amigos como de aquella época. Y Brechaze murió en Miami, es decir, bastante joven. Y bueno, también después de esto, entre los más
ensayos más queridos, diría yo, aunque todos los he escrito porque eran temas que me interesaban. Entre ellos está Marcelino Pan y Vino, porque a mí me encanta esa película de Marcelino Pan y Vino. No sé si tú la has visto, porque bueno, eso es para la gente. Yo era un niñito cuando la vi por primera vez, pero realmente, es decir, uno siempre recuerda, por ejemplo, lo que ha leído a través de muchos años. Siempre hay cosas que se le quedan a uno en la mente. Para mí, una de las cosas que más se me ha quedado a través desde que empecé la literatura, que ya son como cerca de 40 años, aquel Ulises de James Joyce, su personaje Leopoldo Bloom, cuando llegaba a su casa después de haber recorrido por 20 lugares Dublín, y encontraba la cama con los rastros de su mujer y el amante de turno. Entonces es algo que siempre se recuerda. Y también un recuerdo perdurable me ha quedado de Marcel Proust en Le Temps Recherché. Comprende el final, que no está en una fiesta de disfraces, sino el tiempo inexorable que los ha envejecido a todos. Es muy impresionante. La obra, de Proust es impresionante, pero ese final es uno de los más impresionantes. Siempre se me han quedado también entre mi mente. Y también, el Screen, que es una pintura esa de Edvard Munch, que cuando uno lo ve, es decir, me sigue siempre impresionante. Por cierto, como es una pintura que vale millones de dólares, lo han robado, lo han recobrado, en fin, todo eso. Y también yo recuerdo hoy el elefante de Mroczek, que ya también ha muerto, era el escritor polaco-francés, que siempre el elefante, el relato principal, era el de un hombre que daba, el protagonista, que le daba miedo al personaje para ir en la noche a la letrina, y no se atrevía porque allí las cosas no son como en otras partes. Ese miedo impregnado que conoce todo el que ha tenido la desdicha de vivir en un régimen totalitario. Y más cercano, ya me recuerdo esto de Norman Mailer y Los Desnudos y los Muertos, que donde participó en la desembarco de Normandía. Y esto no está generalmente en la mayoría de esos grandes libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero está la descripción ahí cruda de la incontinencia anal de los soldados que habían desembarcado bajo el fuego alemán. Tight your ass, aprieta el as, el trasero, para decirlo suave, era la recomendación que daban los oficiales. Y también me acuerdo de Guillermo Cabrera Infante, su cuento Ostras Interrogadas, cuando está sentado en la cafetería del Carmel, una de las grandes cafeterías que había en La Habana en los años 50 y 60, y el personaje del cuento le responde a su hijo que le reprochaba por andar con jovencita, y él le explica que su plato preferido son las ostras, y si cree que a ellas le tenga que preguntar si quieren ser comidas. También hablando de cine, La Dulce Vida de Federico Fellini, con Anita Ekberg metida en la fuente de Trevi, toda una película inolvidable. Y antes de terminar, quiero hablar de Ignacio Reilly, de John Kennedy Toole, que es uno de los libros, en español es La Conjura de los Necios. Y es un libro, por supuesto, inolvidable. ¿Y qué más quiere un escritor lograr escribir un libro de esos inolvidables? Y también, casi ya para terminar esto, la película de Baida, Marcelino y Pan y Vino, está basada en un cuento de José María Sánchez Silva, de un niño huérfano al que unos frailes franciscanos encontraron abandonado a la puerta de su convento.
y sus inocentes ofrendas frente a la imagen de Cristo. Una canción muy bella y es una película que uno recuerda a través de los años y los años. Y bueno, tampoco puedo dejar de pensar entre todas esas literatura que me ha impresionado a través de los años en El tambor de hojalata de Günter Grass y Oscar Maserat tocando su tambor y atravesando los grandes acontecimientos de la guerra y la posguerra en Alemania. Y bueno, para terminar también Hechiceros Inocentes de Baida, donde en Hechiceros Inocentes, y esto por ejemplo, trabajan como actores una serie de directores que después fueron muy famosos, que está Polanski, muy famoso tanto por sus escándalos como por su cinematografía tan excelente, Skolimowski y Cybulski, todos son muy famosos, muchos de ellos ya han muerto. Pero a medida que avanzan los años 70 y 80, se me hace más difícil hallar obras que me impresionaran tanto por la violencia y la superficialidad que se va apoderando del cine. Esto me recuerda lo que dice Mario Vargas Llosa de nuestra época, la generación, es decir, esta generación donde está todo del espectáculo, donde estamos acostumbrados a ver todo superficialmente. Y normalmente no puedo, sería mucho más largo todo lo que los recuerdos que me traen, pero bueno, como te decía, para mí Marcelino y Pan y Vino, esa magnífica canción siempre ha quedado conmigo. Los tiempos han cambiado indudablemente. Hoy en día la juventud se pasa más tiempo en YouTube o navegando por el mundo de la blogósfera y las redes sociales que en la televisión o en la sala de cine, hastiados de la violencia y la mediocridad y simplicidad. En fin, ese es el tema de un Don Quijote de la pintura, y el tema que también está en Marcelino y Pan y Vino, y todos esos recuerdos que me trae de los diversos obras literarias o de cines que me han. Y también un poco para hablar algo, desaparecieron las librerías en Estados Unidos. Es un ensayo donde fueron desapareciendo. En Nueva York habían dos gigantescas librerías, las Américas y Lectorum, dos gigantescas, pero eran gigantescas librerías en español, y desaparecieron. Esto ya se desaparecieron, estoy hablando hace ya unos cuantos años. Y no solo eso, te estoy hablando hace más de 10 años que desaparecieron. Después de eso quedaron algunas pequeñas, muy pequeñas, pero ninguna llegaron a ese nivel que tenían el Lectorum y las Américas, que además eran centros culturales porque ahí se hacían presentaciones donde iban infinidad de artistas. Y conocí yo en persona, a Cabrera Infantes, estoy hablando de los años en principio de los 80. Y después de esto, ¿de qué más pudiéramos hablar? Es decir, está también, como no sé si ya te había dicho, hay un ensayo que no es mío, que está hecho, que fue publicado en la revista Sinalefa en el 2007 por Roberto García, que es también un viejo amigo y dirige una publicación en la web que se llama Noticias Literarias. Él habla, una vez que nos encontramos por allá en el Village neoyorquino, y cómo hablábamos de toda aquella época y lo que era el Village, y a veces extraño New York, aunque es un lugar muy frío, la verdad,
pero el nivel de, bueno, intelectual que había en New York en los años 80 era mucho más activo que el que hay hoy en día en el sur de la Florida. Y una novela que siempre la he recordado y también por eso es uno de los ensayos en el libro, es Violetas y extraños en un tren. Whitefield Cook es un escritor norteamericano, probablemente más conocido por sus colaboraciones con Alfred Hitchcock, sobre todo en la adaptación de Extraños en un tren, Stranger on a Train, de que era el año 55. Y eso fue, en realidad, era el guión de Whitefield Cook, pero la novela era de Patricia Highsmith, llevada a la pantalla por Hitchcock. Pero además de eso, bueno, él escribió la novela Violeta, que era una novela infantil, pero una novela que tiene, es decir, de una niña precoz de 12 años, hija de un padre que se había ya casado 3 veces. En su segundo matrimonio había nacido Violeta y tenía otros 2 hermanos también de ese matrimonio. En el tercer matrimonio tuvo 3 hijos más. O sea, es una trama que realmente es parte de nuestro mundo, donde los padres pues no tienen diversos hijos de diversos matrimonios. Para mí es una novela que yo siempre he leído muchas veces porque siempre me encantaba. Y claro, bueno, no puedo menos de que hablar de En busca de la literatura perdida de Proust, que bueno, definió la literatura del siglo XX junto con las obras de James Joyce y Frank Kafka. Y ahí hablo, bueno, la obra de Proust es muy, pero muy extensa. A ponernos a hablar aquí y poder hablar de ello sería inmensamente difícil. Pero una de las cosas que más me impresionó a mí fue el final de En busca del tiempo perdido, que es en el tiempo recobrado, donde él cree que parece que está en otro lugar, es decir, que se halla en un baile de disfraces y realmente eran las mismas gente que él había conocido durante montones de años, pero que habían envejecido. Y eso es lo que es el tiempo recobrado, que no es en sí nada recobrado, sino es el tiempo acabado, yo le diría. Y es el final de una de las obras gigantescas del siglo XX y un final magistral en esa novela del tiempo recobrado de Marcel Proust. Y bueno, es muy difícil, es decir, seguir hablando de tantos, es decir, de tantas obras hoy en día. Te voy a hablar algo del cine, El último cuplé, por ejemplo, de Sarita Montiel. Sarita Montiel, bueno, le pasa como a Marcel Proust en el tiempo recobrado, en aquella fiesta, ¿no? Quien la vio después no es la belleza de aquellos años de hace 50 años, ¿no? Era una mujer muy bella, muy bella. Y entonces, en esta época, el cine que se consideraba, o sea, en el cine, por ejemplo, lleno de western, de aquella época de los años 50, de los años 60, donde estaba Sylvester Stallone, Schwarzenegger y Robocop y todo eso. Sin embargo, las películas como de Sarita Montiel, pues bueno, era algo mucho más clásico, algo mucho más es decir, de nivel de arte. O sea, en el año, a partir de los años 60 se comenzaron a transformar muchas relaciones de nuestro mundo. En el sexo era más libre, las diferencias de carácter se adquirieron un matiz menos pronunciado, la iglesia perdió influencia y de ahí, bueno, es que sale el grito de los hippies, hacer el amor y no la guerra. Y todo eso, pues, el cine va transformándose hacia la banalidad, ¿entiendes?
y podíamos ver la novela, la película esta de Luis Buñuel, Viridiana, que es una película hecha precisamente para una burla a lo que era la mojigatería de la época, pero estamos hablando de allá de los años 60, ¿no? Y bueno, La Dulce Vida y Las Noches de Kabir y El Satiricón. O sea, sin embargo, el cine ha ido, es decir, yendo hacia la banalidad o hacia la violencia, y la tecnología, bueno, quizás ha influido en eso, pero han cambiado las épocas, han cambiado los escenarios. Y bueno, hay otro ensayo que había hablado ya, que era La Generación del Silencio, de Manolito Vallaga, donde él habla de la austeridad del tesoro, que es que después yo lo utilicé como un prólogo de la novela cuando la publiqué en el año 82, y después se ha publicado 3 o 4 veces más. Pero es lo mismo, es decir, él le llama a todos esos escritores que llegaron en los años 79, 80 aquí a Estados Unidos, escritores cubanos, te digo, teníamos una característica, obras, ya teníamos 2, 3, 4 novelas, y carecíamos de publicación porque no pertenecíamos a los que gritaban de acuerdo con el régimen. Bueno, entonces La Generación del Silencio trata de esos temas, de la austeridad del tesoro y además de eso, del silencio que teníamos, en que nos mantuvieron y nos mantienen a muchos de los escritores de mi generación y de generaciones posteriores ya a la mía, porque hay generaciones nuevas que también han sido mantenidas en el silencio, en la oscuridad. Solo la tecnología hoy de las redes sociales, de la facilidad de publicaciones en Amazon, y todo eso pues ha cambiado un poco, pero básicamente ha sido así durante muchos años. Y bueno, hay otro ensayo que es Una guerra olvidada y el amor en tiempos de odio, se llama Balas de Carmín, que es de Alfredo García Francés. Alfredo es medio español, medio colombiano, y ese libro, Balas de Carmín, que es sobre la guerrilla colombiana que ahora ha sido perdonada, a mí me impresionó mucho. Llevó décadas, dice que murieron 8 millones de personas, secuestrados, asesinados, desaparecidos, la violencia de un lado y la violencia del otro, porque la violencia siempre trae más violencia de cualquier parte. En fin, también, bueno, hay varios más sobre novelas que me han impresionado. Como el tiempo ya se nos está acabando un poco, podemos citar, por ejemplo, Palabras Morbosas de Armando Muñoz, que es una pequeña obra maestra, son cuentos eróticos, donde es decir, hay 5 relatos. El primero es Mario o María, que es sobre un promiscuo bisexual, que nos va contando cómo su familia lo veía, cómo se fue iniciando, sus aventuras con ambos sexos, sus vicisitudes. O sea, es una novela más moderna, pudiéramos decir. Y también, bueno, está Trust y los peligros que acechan en el mundo online. Esto es una película, no son ya cuentos, es una película que es posible solo en nuestro actual mundo online. Y es dirigida por David Schwimmer, una actuación con Cliff Owen como Will, el padre de Annie, una niña de 14 años que cae en las garras de un depredador sexual con el que chateaba.
En El silencio de los 12 realmente yo hablo de eso por relatos que llegaron a mí, ¿entiendes? O sea, Trust es parte de nuestro mundo actual y de todo lo que puede pasar a través de la internet. Hoy podemos también a través es decir, eso donde uno nunca sabe exactamente lo que está pasando del otro lado. Entonces, por eso yo escribí una secuela de El silencio de los 12, se llama Detrás de la pantalla, que es precisamente los peligros de acosos online y de todo lo que puede pasar. Pero Trust es una película que ya vislumbraba todo eso hace, estoy hablando desde el año 2013, 2012 por ahí. Y bueno, también gatos y escritores. ¿Qué decirte? Para mí los gatos pues bueno, son parte de mi vida, ¿no? Y hay muchos escritores que siempre han tenido, es decir, muchos gatos. Desde, bueno, hay tantos, desde Jack Kerouac hasta Cortázar, hasta Hemingway, Sartre, Truman Capote, en fin, muchísimos que se han llevado siempre bien con los gatos. Y no puedo dejar de terminar sin hablar de La conjura de los necios, A Confederation's Dance, de John Kennedy Toole. John Kennedy Toole, tú sabes que cuando se suicidó nadie lo conocía. Y esta es una de las grandes obras del siglo XX, La conjura de los necios. Y es, yo diría también de toda nuestra literatura occidental. Sin embargo, John Kennedy Toole simplemente un día cerró todas las ventanillas de su auto y ahí mismo se ahogó y se suicidó de esa forma, con los gases que salían del auto. Indudablemente era un genio. Pero una serie de años después fue que la madre, es decir, pudo editar esta obra maestra. Y bueno, también quiero decir los peligrosos escritores y poetas, donde siempre todas las dictaduras lo primero que reprimen, bueno, es la libertad de prensa y principalmente a los escritores y poetas que son, es decir, la vanguardia de toda una serie de sentimientos. Y esto pasa en la izquierda y en la derecha. Por ejemplo, Alexander Solzhenitsyn, que luego hizo los relatos sobre el Gulag soviético, y como el premio Herta Müller, que también sufrió persecución y combatió esos campos de concentración. Podemos también hablar de Berto Padilla, que estuvo en prisión en Cuba, el Reinaldo Arena, que estuvo 2 años, de quien hablamos ya, Jaime Belechaze, que pasó 5 años en prisión, Daniel Fernández, el escritor Daniel Fernández, que también pasó varios años en prisión, eso en Cuba, Cabrera Infante, que murió en el exilio, y es lo mismo que hablábamos antes, en la generación del silencio, pues los que estamos al otro lado de las dictaduras, pues generalmente se tratan de ignorar. Bueno, también está Caxton Marculler, un ensayo sobre Caxton Marculler, y es una grande escritora del siglo pasado, donde el corazón es un cazador solitario, y The Heart is a Lonely Hunt, el corazón es un cazador solitario, y es una de las grandes novelas también de nuestra literatura occidental del siglo pasado. Y no puedo dejar de hablar de lo que es la cultura like, eso que hoy en día Vargas Llosa llama la generación del espectáculo, la cultura del espectáculo, y es que vamos hacia lo más simple, esa civilización del espectáculo de Vargas Llosa, ¿no?
cada día algo es más banal. Es decir, fantasías como Juego del Hambre, Juego de Tronos, arrastran millones es decir, millones de seguidores y de fans en todas partes. Y así, es decir, es como, es decir, como nuestra cultura, pues bueno, ha habido cierta decadencia. La decadencia, porque viene, bueno, en parte ha venido cierta decadencia, en parte esa cultura like es parte de que mucho de esas culturas que nos rodeaba se ha ido relajando y en cierto aspecto es mejor. Y es decir, bueno, pasarlo bien hasta que les toque, y aunque a muchos les toque, les pasa inadvertido a todos los demás. La pregunta para hacernos es hasta dónde llegará todo, y por más que pensemos, una respuesta optimista no nos viene a la mente. Y estos son las principales temas de los que yo hablo. Después, bueno, hablo de Sakuntala, que es un libro muy gracioso, En busca de un París perdido. Todos son, y es decir, toda una serie de ensayos donde voy recorriendo lo que es la literatura. También hablo el delicado balance de la ignorancia, que bueno, es sobre Roger Moore y algunos de sus cortometrajes, que siempre inclinados hacia las izquierdas. Y es decir, también me impresiona mucho toda una serie de cosas que pasan a diario en nuestro mundo. Y bueno, eso es lo que es este libro. Si tú tienes algo que agregar, Gloria. Pues mira, solo me queda felicitarte por esta obra, a ti como autor principal, y a los que también han colaborado con tus relatos, que has mencionado. Decirte que a través de la lectura de tus páginas hay un llamamiento a la reflexión sobre numerosos aspectos que hemos comentado a lo largo de este programa. Y como ya he dicho, este es uno de los motivos por los cuales aconsejo y recomiendo su lectura. Y bueno, finalmente decirte que en estos relatos se aborda unas temáticas que están expuestas a un cambio continuo, con lo cual podemos esperar una ampliación futura, ¿no?, de viaje por la literatura y el cine. Eso sí, a través de humano, análisis y ingenio, por supuesto. Bueno, Gloria, muchas gracias por haberme acompañado en esta breve descripción del libro. Y bueno, seguiremos hablando de otros libros también. Nos vemos y que tengas muy buenas tardes. Bye bye. Ismael, adiós.